la recuperatoria es 1 hora nomás. Clase primero y después se da el reparto. 1 hora y media de clase, o sea que hasta un receso. ¿Sí? Y después seguimos con se van los que van a hacer recuperatorio y se quedan los que hacen. Bueno, tenemos que avanzar, chicos. Tenemos que avanzar porque los capítulos que van a entrar en la trivia son todo lo que es respiratorio, 46, 47, 48 y 49. ¿Sí? Entonces tenemos que ir dando rapidito. Bueno, acá con el capítulo 46. Tinha que ser o outro livro, né? Tinha que ser o outro. O tomo 2. Eu trouxe o tomo 1 vai até. Aí então tem tomo nomás, um livro. A fotocópia está dividida em 2. Ela vai só até o 43. 43 no vamos direto al 46. Vamos. El 42, nosotros ya dimos hasta varios receptores. Sí. Hablamos de varios receptores y después viene el fenómeno de aclimatación, pero eso en base a lo que ustedes ya saben de lo que es el proceso normal. Ustedes van a poder quitar sus conclusiones. Y hay una última parte que dice respiración durante el ejercicio. Cómo nosotros respiramos durante el ejercicio también en base a lo que nosotros ya explicamos en la primera parte. ¿Ah? Bueno, si da tiempo, ahora vamos a hablar un poquito de aclimatación, si da tiempo. ¿Beleza? Bueno, a partir del capítulo 46, nosotros vamos a tan grande este. A partir del 46 nosotros vamos a empezar a hablar. Ese es grande nomás así, ¿verdad? A partir del capítulo 46 vamos a empezar a hablar neuro. ¿Sí? Neuro es bastante complicado en el sentido que es extenso. ¿Sí? Y lo que nos ayuda mucho normalmente a los estudiantes de nuestra facultad es que en el primer año ustedes nos dan neuroanatomía. Lo ideal sería haber dado neuroanatomía ya con énfasis en fisiología, o sea que hablar de las estructuras y ya empezar a hablar un poquito de la función para que cuando hablemos de estos temas ya sea mucho más fácil. Es difícil para mí normalmente explicar neuro porque tengo que dar primero anatomía y después otra vez encima la fisiología y queda muy más ancho, muy cumplido. Pero por lo menos vamos a dar una pequeña introducción o un vistazo. Una oleada por cima más o menos rápidamente de lo que es el sistema nervioso. Bueno, ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es quizá el sistema regulador más importante juntamente con el sistema endocrino de todo nuestro cuerpo. Por lo que nosotros estuvimos hablando hasta ahora, a partir del semestre pasado hasta ahora, nosotros vimos que el sistema nervioso y el sistema endocrino son los que siempre están controlando las actividades del cuerpo, ¿correcto? Entonces, uno le ayuda a otro para que todo el resto del organismo pueda funcionar correctamente. El sistema nervioso ayuda al endocrino, el endocrino le ayuda al nervioso y ellos los controlan todo. Es como papá y mamá en la casa. Pai e mãe em casa são os que comandam tudo. Pode ter 12 filhos, mas todo mundo seguindo pai e mãe. Então, quem é pai e mãe? Sistema nervioso e sistema endócrino. ¿Tá? Este sistema nervioso está dividido podemos dividirlo anatómicamente en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Tá? El sistema nervioso central, ¿qué es el sistema nervioso central? Son todas las estructuras anatómicas que se encuentran dentro del hueso, tanto del cráneo como de la columna. Todo lo que está dentro del hueso es sistema nervioso central. ¿Tá? Entiéndase, cerebro, los dos hemisferios, tronco cerebral, cerebelo, ¿sí? Médula espinal. Todo eso es sistema nervioso central. Y entonces, todo lo que está afuera del hueso,
los nervios, los plexos, ¿sí? Los pares craneales que tienen aquellas fibras que salen afuera, que están afuera del cráneo, todo eso es sistema nervioso periférico. ¿Tá? También nosotros podríamos dividir al sistema nervioso en aquel sistema nervioso voluntario y el sistema nervioso involuntario. Es una división bien sencilla, así bien fácil. ¿Qué sería el sistema nervioso voluntario? El sistema nervioso voluntario sería todas las fibras o todo el sistema nervioso que me va a ayudar a realizar actividades gracias a mi conciencia, gracias a mi voluntad. O sea, yo quiero moverme gracias a estructuras nerviosas, yo me voy a mover. ¿Sí? Yo quiero sentarme, yo quiero estudiar, yo quiero pensar, todo eso es voluntario. Entonces yo utilizo estructuras que me van a realizar eso. Y después está el sistema nervioso involuntario. ¿Qué sería el sistema nervioso involuntario? El sistema nervioso autónomo. Todo lo que sucede de forma automática que no está bajo mi control. ¿Qué es lo que no está bajo mi control? Todas las actividades viscerales. El funcionamiento del corazón, el funcionamiento del tubo digestivo, la piloerección, la acomodación de los ojos. ¿Sí? Todo lo que no está bajo mi control, eso es sistema nervioso autónomo o involuntario. ¿Y cómo está dividido el sistema nervioso autónomo? El simpático y parasimpático. Yo ya sé que el parasimpático, ¿quién es el representante principal? ¿Cuál nervio es el representante principal del parasimpático? El vago, el décimo par. Él es el representante principal del parasimpático, que tiene su origen craneal, ¿sí? Acá en el tronco cerebral, y el poquito que resta del sistema parasimpático que no es vago sale acá de la columna, de la parte inferior de la médula. ¿Sí? Y el sistema nervioso simpático, ¿cuál es su origen? El sistema nervioso simpático, su origen es medular, ¿lembra? ¿Sí? La parte torácica y un poquito de la parte lumbar. ¿Sí? Y está relacionado con aquellos ganglios que nosotros tenemos al lado de la columna, aquellos ganglios paravertebrales, aquellas dos fileras de ganglios nervosos. ¿Lembra? Eso es parasimpático, es simpático, perdón. Y hablando de simpático y parasimpático, nosotros sabemos ya que esos dos sistemas son sistemas antagonistas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que son contrarios. Si uno dice vasoconstricción, uno tiene que hacer vasodilatación. Por ejemplo, nomás por decir. ¿Sí? Pero porque realmente no es así. Si uno hace aumento, el otro va a hacer disminución. ¿Sí? Si uno es Flamengo, otro es Corinthians, más o menos así. ¿Sí? Son contrarios. Bueno, entonces, y teniendo en cuenta esa división anatómica y también esa división funcional, nosotros podemos hablar de las diferentes estructuras que tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Diferentes estructuras. Y yo creo que ustedes por lo menos habrán visto en la anatomía, o le habrán mostrado por lo menos en la anatomía. ¿Sí? Es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Esto es muy feo, parece un monstruo, ¿verdad? Parece Stranger Things, ¿verdad? El monstruo. Porque está muy exagerado el tamaño de los nervios, pero más o menos es así, tiene que ser, ¿verdad? El cerebro, el tronco, el cerebelo, ¿verdad? Y acá está el cerebelo, hemisferio, ¿sí? Aquí tenemos todos los ganglios basales, el tronco cerebral, acá el mesencéfalo, protuberancia, bulbo, y acá ya empieza médula, para abajo. Y de la médula tienen que salir los nervios raquídeos, y del tronco salen muchísimos de los nervios de los pares craneales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros identificamos como estructuras así que siempre estamos viendo, siempre estamos hablando? Justamente nosotros identificamos a los dos hemisferios, ¿sí? Que se ven acá, los dos hemisferios cerebrales, uno derecho y uno izquierdo, ¿sí? Derecho e izquierdo, si le miramos a una vista lateral así, nosotros podemos ver que esos hemisferios están conectados, ¿verdad?
a ventrículos, que son espacios huecos que tienen líquido, ¿sí? Ventrículos, ahí están los ventrículos laterales, el tercero, cuarto ventrículo, que tiene un agujero que está en el medio, que va a pasar en el medio del tronco y también va a pasar a través de la médula en el medio, que es el orificio del epéndimo, conducto del epéndimo, y alrededor tenemos también este espacio, ¿verdad? Este espacio que también tiene líquido, que es aquel espacio que se encuentra entre las meninges, ¿sí? La dura madre, la pía madre, y en el medio está la aracnoides, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver, en los hemisferios vemos surcos, circunvoluciones, ¿sí? También vemos acá en la parte inferior, en la parte posterior, en la base del cráneo, en la parte posterior del cráneo vemos al cerebelo, que es también como un pequeño cerebro, ¿sí? Un pequeño cerebro, por eso es cerebelo, ¿verdad? Que tiene una función muy importante para coordinar muchas funciones, para ayudar a que las funciones del cerebro puedan ser realizadas correctamente, como ser, por ejemplo, el equilibrio. El equilibrio es una de las cosas que el cerebro ayuda a coordinar juntamente con el aparato vestibular, ¿sí? Este cerebelo, ¿verdad?, que se encuentra, como dijimos, en la parte posterior del cráneo y que prácticamente descansa sobre el tronco cerebral, ¿verdad? Acá tenemos el tronco cerebral, como dijimos, mesencéfalo, protuberancia anular o puente de Barolio, bulbo raquídeo, y que se continúa con la médula espina. ¿Ah? Bueno, entonces, pequeña descripción anatómica. No sé qué más podemos decir, ¿verdad? Pequeña descripción anatómica. Después adentro también están las glándulas relacionadas, ¿verdad?, como la hipófisis, neurohipófisis. Acá nosotros, la hemipófisis, neurohipófisis, ¿verdad? Acá también podemos ver dentro de este encéfalo, dentro de los hemisferios, vamos a ver estructuras que son muy importantes, como ser, por ejemplo, teseo, Drew. Yo dije que iba a comprar 8 en la Semana Santa, y los shopping no andan, Vemos también acá adentro, vamos a ver dentro de los hemisferios, vamos a ver una estructura bastante importante que estaba mencionando, que son los ganglios basales. También el tálamo, ¿sí? El tálamo, que sería como si fuera una estructura por donde tiene que pasar toda la información que está relacionada con el cerebro, con el sistema nervioso central. Bueno, el tálamo sería, ¿saben qué sería el tálamo? Ya escucharon hablar del tálamo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sería el tálamo? Si nosotros vamos a salir acá de Punta Porán en avión, vamos a salir en un avión relativamente pequeño, ¿correcto? No es un Boeing grande, 747, no es un Boeing grande, ¿verdad? Yo quiero ir a Madrid, a España, a visitar a mi hermano. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a salir en un avión pequeño de acá y probablemente me voy a ir a San Paulo, ¿sí? A San Paulo. En San Paulo probablemente voy a subir un avión un poco más grande o igual, qué sé yo, y me va a llevar a otra conexión, ¿sí? Que puede ser, qué sé yo, donde vamos, hipotéticamente vamos a ir, qué sé yo, me voy primero a Nueva York, y de Nueva York agarro un avión más grande y me voy hasta España, porque tiene que ser un avión que tenga mucha capacidad de combustible para pasar todo el océano y llevarme allá al otro continente, ¿correcto? Entonces, ¿qué sería ese aeropuerto internacional de Nueva York? Ese sería el tálamo, ¿sí? Es el aeropuerto más grande donde va a llegar muchos aviones pequeños que después de ahí me va a llevar hasta mi objetivo. El tálamo tiene que recibir mucha información, va a ir recibiendo muchísima información, y el tálamo es el que decide para dónde y qué información va a ir. ¿Entienden? Es como una escala, un aeropuerto grande que va a ser una escala importante. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Entonces, toda la información
tiene que pasar necesariamente por el tálamo. La mayor parte de la información pasa por el tálamo. Y el tálamo, como está dividido otra vez en pequeños, es como un pequeño mapa que está dividido en pequeñas partes. Cierta información va a llegar al tálamo y de ahí va a ir a un lugar específico de mi corteza. Otra información, otro tipo de información tiene que llegar a otro lugar del tálamo y va a llegar a otra parte de mi corteza. O sea que ele vai dividindo a informação e vai mandando onde tem que ir para que o cérebro possa entender essa informação, processar y después responder si por necesario. ¿Entienden? Eso es lo que hace el tálamo. Bueno, entonces, nuestro capítulo es el capítulo 46 y en nuestro capítulo habla de la organización del sistema nervioso, de las funciones básicas de la sinapsis y también de los neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando? Primero, mencionar un poquito la parte anatómica para ubicarnos y cómo está organizado nuestro sistema nervioso, ¿sí? Como dijimos, el sistema nervioso junto con el sistema endocrino tienen la función de regular, de controlar todo el cuerpo, ¿sí? Y podemos decir que el sistema nervioso siempre va a tratar de controlar todas las actividades rápidas del cuerpo, las actividades que tienen que suceder inmediatamente. Y el sistema endocrino ya es un sistema que controla las actividades que son un poquito más tardías. O sea, el sistema endocrino, su función es un poquito más demorada. El sistema nervioso es rápido. Impulso nervioso rápido, ya acontece, ya fue, ya veio, ya acabó. El sistema endocrino se activa y tiene que liberar primero hormona, esa hormona tiene que viajar por la sangre, tiene que llegar allá en una estructura y ahí recién va a activarse, va a actuar. ¿Tá? Entonces, el sistema nervioso recibe millones de informaciones procedentes de órganos sensoriales, los cuales los van a integrar para determinar una respuesta adecuada, ¿sí? El sistema nervioso, específicamente hablando del sistema nervioso, ¿qué hace? ¿Cuál es la función de ese sistema nervioso? Recibir información, ¿sí? Va a recibir información y de acuerdo a esa información él va a intentar responder, ¿sí? Y ahí entran lo que nosotros conocemos como aferencias y eferencias, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros tenemos acá, que estamos sintiendo acá en esta clase a las 7:30 de la mañana, de madrugada, ¿qué es lo que nosotros estamos sintiendo? Uno, luego estamos sintiendo que está medio frío, temperatura. 8, radiación electromagnética, o sea, de luz sobre nuestra retina, ¿verdad? También están escuchando mi melodiosa voz acá, ¿sí? Estamos sintiendo cheiro de, por ejemplo, Aline, cheiroso, né? Entonces, hay que tomar banho siempre, no importa si llueve, no llueve, hace calor, hace frío, siempre cheirosinho, no importa, la ropa puede estar fea, suturadita, costuradita, velhinha, mas tudo sempre limpinho, cheirosinho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, nosotros estamos sintiendo muchas cosas ahora en este momento, hay mucho estímulo, olfato, vista, tacto, temperatura, todo eso ustedes están sintiendo ahora. ¿O acaso ustedes no sienten su ropa que está tocando su piel? ¿O no están sintiendo aquele incômodo dessa cadeira dura e incômoda, ¿verdad? O braço da Tione que está tocando a madeira da cadeira da colega, ¿verdad? La compañera que ahora está quitando su cartera, ahora ella está tocando la textura de sus hojas. Ella sintió el peso, ela trouxe uma mochila que é pesada, ela estava sentindo o peso dessa carteira, ella tiene su audífono acá adentro, o sea que hay muchos estímulos. Nosotros usamos lentes, muchos estímulos tenemos. Todos esos estímulos están llegando al sistema nervioso y el sistema nervioso tiene que ser inteligente e identificar cuál es la información importante. Y a partir de esa información importante, si es necesario, ese sistema nervioso va a emitir una respuesta. Entonces, todos los estímulos que nosotros estamos sintiendo es la aferencia. Y el sistema nervioso va a integrar eso. ¿Qué es lo que significa cuando Guyton está diciendo integra, procesa, entiende?
El sistema nervioso recibe esa información, entiende lo que está pasando, integra esa información dentro de sí y después emite una respuesta. ¿Y esa respuesta qué sería? Eferencia, ¿verdad? Entonces, como le dije, ¿verdad? Yo le dije a Aline, Michelle, ella se fue hacia, ella recibió el estímulo visual y auditivo. ¿Y qué ella hizo? ¿Eso qué era? ¿Qué era? Aferencia. Ella recibió la información rápidamente, en unas décimas de segundo, ella ya entendió lo que yo le pedí. Entonces, ¿qué su parte motora hizo? Ella levó el cuerpo para frente y mandó su carita hacia frente también para dolerme, ¿correcto? Entonces eso fue una respuesta ¿de quién? Del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso entendió lo que yo le pedí, entendió el estímulo, ¿sí? Entonces, la unidad básica del sistema nervioso, ¿cuál es? ¿Verdad? Neurona. No puede existir sistema nervioso sin neuronas. Como la unidad básica de la vida, ¿cuál es? Las células. La unidad básica de la vida es la célula, ¿correcto? No puede haber vida sin célula. Y no puede existir sistema nervioso sin neuronas. ¿Sí? La neurona es la unidad básica del sistema nervioso y gracias a esa neurona nosotros tenemos las señales aferentes y las señales eferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ya habíamos mencionado que esta neurona tiene un cuerpo. Aquí yo tengo que seguir, no sé qué, no sé bien. Entonces, tenemos la neurona en su configuración o su descripción clásica. Es una célula que tiene un cuerpo, tiene un núcleo, tiene todas las estructuras que tiene cualquier otra célula. Material genético, lisosomas, ribosomas, retículo endoplásmico, todo lo que una célula tiene que tener. ¿Sí? Pero con la diferencia que esta neurona, ella tiene prolongaciones. ¿Y cuáles son esas prolongaciones? Existen prolongaciones múltiples que son conocidas como dendritas y una prolongación que normalmente es única que se conoce como axón. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Esta neurona, ella no trabaja sola, ella está conectada con otras. ¿Sí? Por medio de las sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? No es nada más y nada menos que la unión interneuronal. ¿Qué quiere decir inter? Entre. Unión entre neuronas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Así como estamos viendo acá, ¿verdad? Esta neurona, por medio de sus botones terminales, está unida a la dendrita de otras varias neuronas. No es que es una neurona con una neurona, es una con un montón. É uma se unindo com outra, que essa que traz de novo a dendrita, um montão, é tudo junto e misturado. ¿Verdad? Entonces, si yo miro esta estructura básica de la neurona, yo ya entiendo lo que es aferencia y eferencia. ¿Por qué? Porque la intención es que esta neurona pase la información a la siguiente, ¿correcto? Entonces, la información que llega de esta neurona, ¿esta qué sería? Aferencia. Y la información que va a salir de esta neurona a la siguiente, ¿qué sería? Eferencia. ¿Sí? Si yo miro la información que llega a esta neurona, es una aferencia, está llegando. Mas lo que salió de esta es una eferencia. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia, verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como le estamos diciendo, estas aferencias y eferencias, ¿sí? Son las que van a delimitar o marcar la información que va a llegar al sistema nervioso o la que va a salir del sistema nervioso. Normalmente la información que llega al sistema nervioso es la información sensitiva. ¿Sí? ¿Qué es la información sensitiva? Las aferencias que van a dar la información de qué es lo que está ocurriendo alrededor de mi cuerpo y dentro de mi cuerpo. ¿Sí? Porque nosotros también tenemos mucha información que sale de nuestro cuerpo. Mi cerebro tiene que saber dónde está mi pierna,
Mi cerebro tiene que saber si mi intestino está funcionando correctamente, si tengo o no tengo comida lá dentro. Mi sistema nervioso necesita saber, ¿verdad? Cómo está mi presión, cómo están las presiones dentro de oxígeno o dentro de mi cuerpo. Toda esa información viaja también por nervios. Lembra de los vasoreceptores, ¿sí? Vasoreceptores que informan sobre el oxígeno. O sea, ahí es nervio, sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, esa información que llega al sistema nervioso, al sistema respiratorio, es una aferencia. Y si está faltando oxígeno, está sobrando CO2, ¿qué es lo que el centro respiratorio va a hacer? Va a responder, ¿con qué? Con una eferencia. ¿Y cuál es su eferencia? Aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Entienden? Llegaba y salía. Bueno, entonces, aquí hay un concepto que nosotros también tenemos que entender muy bien, que es el concepto de sinapsis. ¿Sí? Sinapsis, ¿qué quiere decir? Sinapsis, como dijimos, es la unión interneuronal, es unión entre neuronas, ¿sí? Y esa sinapsis que va a ocurrir siempre de una forma unidireccional, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la información siempre se va a ir en un sentido, siempre para frente, sentido retrógrado o anterógrado. Anterógrado, porque retrógrado, ¿qué quiere? Uma pessoa retrógrada é uma pessoa que não pensa no antes, que não vai para frente, que não pensa nas coisas futuras, por assim dizer, né? Troglodita, né? Retrógrado. Bueno, entonces, la sinapsis es siempre unidireccional. ¿Por qué la sinapsis es unidireccional? Porque para que ocurra sinapsis, tiene que haver derramamento de neurotransmissores. E o neurotransmissor só se derrama de um neurônio para o seguinte, não do anterior, não da neurona para trás. ¿Se acuerda? Nosotros tenemos dos tipos de sinapsis dentro de nuestro cuerpo. Las sinapsis químicas, que utilizan neurotransmisores, y las sinapsis eléctricas. ¿Sí? Y a ver un poco si se recuerdan nosotros hablamos muchísimo de esa sinapsis eléctrica en cardio. ¿Cuál es la sinapsis eléctrica o de qué estamos hablando cuando hablamos de sinapsis eléctrica, cuando hablamos del corazón? Potencial de ação. Nódulos. Serio. Sí, potencial de acción, ¿verdad? Pero sinapsis. Nódulo sinusal. Nódulo sinusal. Nódulo sinusal trabaja con sinapsis que usan acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor. El neurotransmisor se derrama en las sinapsis químicas. Nuestro corazón, nuestro tejido cardíaco, ¿qué tipo de tejido es? Miocardio. Es como un músculo esquelético, ¿correcto? Correcto. Es un músculo estriado, funciona como un músculo esquelético. Pero también funciona de una forma muy, muy especial. ¿Sí? Si eu cutuco uma fibra, o que acontece com as outras? Elas vão sentir Todas se contraen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo se llama eso? Sincítio. Nuestro corazón es un sincítio. ¿Y cómo era que funcionaba ese sincítio? ¿Por qué funcionaba ese sincítio? Porque las membranas están conectadas unas con las otras por medio de qué estructura? Discos intercalares. Muy bien. Discos intercalares. ¿Sí? ¿Y qué era ese disco intercalar? Era unión comunicante tipo Gap-Junction. ¿Sí? Esas uniones comunicantes, el músculo liso, ¿es o no es un sincítio también? Músculo liso. ¿Sincítio o no? Sí, gente, sin dudar. El visceral sí, el multiunitario no. ¿Verdad? Entonces, y ese músculo visceral, el músculo liso visceral, ¿qué características tenía también? Que tenía puentes de proteínas entre una fibra y otra. A membrana estaba tan juntinha y tem pequeñas pontezinhas de proteínas. ¿Y qué es esa unión proteica? Uniones gap junctions. Se derrama, o sea que, primero, la pregunta, ¿pasa o no impulso nervioso a través de esos puentes de proteínas? ¿Pasa o no impulso nervioso?
¿Pasa o no impulso nervioso a través de ese disco intercalar? Pasa. ¿Usa o no neurotransmisor? Não. No precisa. Porque la electricidad pasa directo, como si ella no existiese. Lembra, gente? Es por eso que si uno se activa, todas las demás se activan. Esa es una sinapsis eléctrica. Esa es una sinapsis eléctrica. Le voy a aplazar el avance de y otra vez al tercer semestre, así que probablemente. Bueno, entonces, tenemos dos tipos de sinapsis entonces dentro de nuestro cuerpo. Sinapsis eléctricas, que se refieren principalmente a esas uniones comunicantes o gap junctions, las uniones proteicas que hay entre células que van a llevar el impulso nervioso de una a otra sin necesidad de derramar neurotransmisor. Y tenemos aquellas sinapsis que son sinapsis químicas. ¿Cuál es un ejemplo clásico de sinapsis química que nosotros vimos, pero que no era una sinapsis entre neurona y neurona? Era la unión neuromuscular. ¿Lembra, gente? La unión neuromuscular. ¿Qué acontecía aquí? ¿Qué era esto? Esto es el músculo y este ¿qué es? El botón terminal. Entonces, para que este músculo se contraiga, ¿qué tenía que derramarse acá? Acetilcolina. ¿Y acetilcolina qué quiere? Neurotransmisor. Ese neurotransmisor, ¿con quién se tenía que unir? Con su receptor, ¿verdad? Y ahí, uniéndose con su receptor, abría el canal de sodio y la despolarización continuaba. La electricidad que viene pelo nervo y pasa por músculo. Esa es una sinapsis. Solo que acá es una sinapsis o una unión neuromuscular. Lo mismo va a ocurrir entre las neuronas, las sinapsis, por así decir, las sinapsis verdaderas. Las sinapsis verdaderas son entre neurona y neurona. Esta también es una sinapsis, o sea, tiene sabor de sinapsis. Pero realmente es una unión neuromuscular. ¿Sí? No es una, podemos considerar que es una sinapsis, ¿por qué? Porque se derrama neurotransmisor. Isso é o que vai dizer se é ou não é uma sinapsis. Mas quando a gente pensa em sinapsis, é sempre união entre neurônio e neurônio. ¿Sí? Acá hay una unión entre neurona y músculo, pero también podemos considerarlo una sinapsis. ¿Sí? Bueno, entonces, ya recuerden entonces, tenemos dos tipos de sinapsis dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que más hay dentro de nuestro cuerpo? Sinapsis química, lo que más tenemos. ¿Sí? Principalmente sinapsis química es lo que más tenemos dentro de nuestro cuerpo y lo que el sistema nervioso más utiliza. Sinapsis eléctrica también hay, en mucho menor cantidad en ciertas partes de mi cuerpo, que el sistema nervioso también puede utilizar. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre química y eléctrica? La química utiliza neurotransmisor, la eléctrica no utiliza neurotransmisor. La química, ¿qué vai utilizar? Uniões comunicantes tipo gap juntos, que não precisa de neurotransmissor. É diretamente uma pontezinha de proteína que leva já. É como um fio que a gente pega e conecta, né? Aqui está passando um fio, aqui outro, a gente conecta um fio no meio e a eletricidade vai passando no meio. ¿Sí? Más o menos eso. Bueno, entonces nuestro sistema nervioso central, cada neurona, se habla de que cada neurona puede conectarse incluso hasta 200.000, puede tener 200.000 sinapsis. Imagina eso. Esta puede conectarse con un montón y aquí esta también puede recibir un montón de botãozinho, ¿sí? Botón terminal. O sea que este botón terminal puede estar llegando de una neurona, este puede estar llegando de otra, este de otro, este de otro, este de otro. Y esta aquí puede estar mandando información para muchas otras también. ¿Sí? Por eso 200.000 sinapsis pueden haber. Y hablando en cantidad de neuronas, podemos decir que el sistema nervioso central, está formado por aproximadamente 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones. ¿Sí? Ahí para ustedes es 100 billones. Billón. Nosotros, nuestra unidad de medida es diferente que el de ustedes. Ustedes tienen unidad, decena, centena, millar, dezena de milhar, millón, né? E aí diretamente o que vocês têm? Bilhão, né? Nosotros tenemos 1.000 millones.
Y después de 1000 millones, nosotros ahí recién tenemos el billón. Y ahí vos ya tenés trillón. Directamente, billón, trillón, cuatrillón, quinquillón, etc. Nosotros siempre tenemos primero ese 1000 y después, bien. Entonces, millón, 1000 millón, billón, 1000 billón, trillón, 1000 trillón y así sucesivamente. ¿Ah? Entonces no se confundan, por ejemplo, si alguien le quiere regalar o le está pidiendo, no me entreguen así porque es muito, tá? Muito. A quantia é muito, tá? Eu sei que você não vai sentir, não, né, Anderson? Mas ele não sente, é pouquinho para ele. Bueno, entonces, acá también hay algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta que es la cuestión de los receptores sensoriales, ¿sí? Cuando nosotros estuvimos mencionando hace rato, que el sistema nervioso trabaja con aferencias y eferencias, ¿sí? ¿Cómo esas aferencias van a llegar al sistema nervioso? ¿Sí? Porque la información va a tener que llegar de alguna forma. ¿Por medio de qué va a llegar? Por medio de las sinapsis. Un neuronio entregando para otro, que va a entregar para otro, hasta llegar al sistema nervioso. Y cuando sale del sistema nervioso la diferencia es la misma cosa. Un entregando para otra neurona, hasta llegar a realizar la respuesta. ¿Sí? Hablando específicamente de la parte aferente, de la información que va a ir al sistema nervioso. ¿Quién es o cuál es la estructura que tiene que recibir la información, dar a un nervio para que ese nervio después pueda llevar hacia el sistema nervioso? Los receptores. ¿Sí? Los receptores. ¿Qué son los receptores? ¿Sí? Receptores son estructuras especializadas. Y eso no es tan libro, ¿tá? Receptores son estructuras especializadas que están encargadas de percibir los estímulos, tanto internos como externos, traducirlos al idioma del sistema nervioso y entregar al sistema nervioso. ¿Cómo se entiende eso? Nosotros tenemos diferentes tipos de estímulos, ¿verdad? Temperatura, tacto, vista, ¿verdad? Audición, eso todo es estímulo, ¿tá? Tiene que haber una estructura que va a agarrar ese estímulo y tiene que traducir al idioma que el sistema nervioso va a entender. ¿Cuál que es el único idioma que el sistema nervioso entiende? Electricidad, potencial de acción. Entonces, los receptores de temperatura, por ejemplo, que tenemos alrededor de nuestro cuerpo, ¿qué es lo que es el receptor de frío? ¿Qué es lo que él entiende? Él percibe que está frío y él no va a decir, sistema nervioso está frío. No le va a decir así. Él tiene que transformar esa temperatura en potencial de acción. Y le transforma en potencial de acción y le entrega un nervio. Y el nervio es el que se va a encargar de llevar ese potencial de acción hasta el sistema nervioso para que el sistema nervioso integre esa información, entienda esa información. ¿Sí? Y cada uno de los estímulos que nosotros recibimos dentro de nuestro cuerpo tiene prácticamente un tipo de receptor. Hay un receptor para frío, hay un receptor para calor, hay un receptor para vista, hay un receptor para audición, para tacto, para presión. ¿Sí? Diferentes tipos de receptores tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería un receptor? Repitiendo, receptor es una estructura especializada, ¿sí? Es una estructura especializada capaz de percibir estímulos internos o externos, transformar ese estímulo en impulsos nerviosos para que el sistema nervioso lo entienda. Porque si él no transformar, él no va a entender. ¿Entiende? Es como que ustedes se van ahora a China. Nosotros ganamos qué sé yo, acá el compañero ganó un viaje a China, ¿verdad? Entonces, él va para China con la familia, solo que él no habla mandarín. Entonces, ¿qué es lo que él va a necesitar? Pelo menos va a necesitar ChatGPT o alguna cosa así para ayudar, o un amigo, alguien que le traduzca, porque él va a llegar y le va a decir al chino, ahora le va a decir al chino, yo quiero comer arroz, yo quiero comer arroz, portugués, ¿no?
Y el chino, le va a decir, no te entiendo, ¿verdad? Pero si él le dice a su amigo, si él le dice, Shane, ¿verdad? Fala para mí que quiero arroz con frango. Ah, tá bom. Desculpa si alguien tiene chinés aquí. Suzuki es japonés. Pero me están entendiendo. El sistema nervioso no entiende otro idioma, él solamente entiende electricidad. Então, o receptor é aquele tradutor que vai pegar o estímulo, vai transformar em impulso nervioso, vai entregar o nervo vai mandar essa informação e vai llegar essa informação ao sistema nervioso e ele vai entender. Ah, está frio lá fora. Assim como hizo Aline recién. Aline, quando eu cheguei, ela estava sem casaco. Ela estava com o casaco aqui na carteira, ¿verdad? Pero después estábamos acá y se cerró la puerta, la temperatura bajó, y o que ela, en un momento hizo así, o que ela sentiu? Frío. ¿Gracias a qué? Los receptores de frío, de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hizo el receptor de temperatura que ella tiene en la piel? Tradujo esa información, ese frío, transformó en potencial de acción y mandó al sistema nervioso. El sistema nervioso, ¿qué hizo? Integró. ¿Qué quiere integrar? Entendió que aquí está frío. E a resposta, a referência, o que foi? Mandou informação para os músculos dela, ela deu uma girada, pegou o casaco e colocou. Ela está se protegendo contra o frio. Está entendendo? Los receptores se encuentran en la superficie del cuerpo como en las estructuras profundas. Nosotros tenemos receptores en la superficie de la piel. Nosotros tenemos en las estructuras profundas, como por ejemplo en las articulaciones, entre el músculo, y también tenemos dentro de las vísceras. Y también se acuerdan de los quimiorreceptores, ¿verdad? ¿Dónde están los quimiorreceptores? Los quimiorreceptores están en la carótida y en la aorta. Están en diferentes partes, pueden estar en estructuras superficiales como en estructuras profundas. ¿Tá? Bueno, entonces, los receptores, ya entendemos entonces lo que son receptores, ¿verdad? Son estructuras especializadas capaces de traducir estímulos internos o externos y transformar ese estímulo en ¿qué? En potencial de acción, en electricidad. ¿Para qué? Para que el sistema nervioso pueda entender qué es lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. ¿Sí? Y si el sistema nervioso entiende lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, o que ele pode emitir? Se a informação era aferente, o que ele pode emitir? Referências, respostas. ¿Verdad? Porque se ele não conseguisse entender como é que ele ia responder, né? É como um chinês que não entendeu que o cara estava querendo arroz e não lhe pode dar arroz, le va a dar, qué sé yo, verdura, macarrón, otra cosa le va a dar. Bueno, entonces, estos receptores están en diferentes partes de nuestro cuerpo y pueden ser entonces auditivos, visuales, de tacto o de otras clases, los quimiorreceptores, por ejemplo. Esta experiencia sensitiva produce a veces reacciones inmediatas o se conserva en el cerebro durante minutos, años o semanas o años. No necesariamente el sistema nervioso necesita responder en el momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas cosas, por ejemplo, que ustedes ahora, en este momento, aí a veces yo estoy hablando, o que eu falei do chinês agora, ¿verdad? Era uma coisa mais ou menos engraçada, ¿verdad? Provavelmente, algunos de ustedes estaban ahí, ¿verdad? Y se sonrió un poquito, né? Mas não teve muita reação, não teve muita resposta ao que eu falei, né? Pero probablemente en algún momento, si ustedes ven algo así de un chino pidiendo algo, ustedes van a recordar eso. ¿Por qué? Porque a informação que entrou pelo ouvido e entrou também pelo olho. No momento não causou uma resposta, mas essa informação vai ficar impregnada como memória. ¿Sí? Y pode ser útil para depois. Como por ejemplo, ¿verdad? Yo vengo acá, ¿verdad? Primer día de clases, el primer día de clases, octubre de 2022. Yo vine acá, no estaba lo acostumbrado con esta cosa. Entonces yo empecé a dar clases, estaba nervioso, yo quería causar una buena impresión y después vine,
después, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que qué estímulo, qué aferencia yo recibí? Una aferencia dolorosa. ¿Qué aconteceu? Mi pierna tocó, golpeó, por la puerta, por la mesa. Entonces, no es que solo tocó, lesionó, porque ficou un negocio aquí rojo, ¿verdad? El golpe, el traumatismo fue tan importante que lesionó mi piel. Entonces, ¿eso qué causó? Dolor. Entonces, los receptores de dolor mandaron la información y yo estaba mandando, o sea, tipo palabra injusto estaba diciendo, en mi mente. Pero ¿qué pasó? Después, con el correr de los días, ¿verdad? Yo así dando clase otra vez, yo vine acá, ¡opa! No, otra vez no. Yo ya recordé ¿verdad? Que acá me pasó eso en algún momento. O sea, ¿qué es lo que pasó? Esa información de referencia, a dor que causó, o choque com a mesa, causou no momento uma resposta. Qual que foi a resposta? Eu saí da situação. ¿Sí? Esa fue la respuesta en el momento. Pero también parte de esa información, ¿dónde quedó guardada? En mi memoria. ¿Para qué? Para que futuramente no me pase la misma cosa. ¿Sí? Entre otras cosas. Eso es una función, una utilidad de la memoria. Una de las muchas utilidades. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando ustedes ven algo, cuando ustedes escuchan algo, ¿verdad? No necesariamente ustedes van a responder a eso. Muchas veces a gente está pensando na margem da reserva, né? E passa alguém com uma roupa roxa, assim, né? Com o cabelo roxo, não sei o que, eu tô pintado. Não tô nem aí, ¿verdad? Pero otro día, ¿verdad? Yo estoy ahí con la clina así, viene Camila trae a la chica así y dice, ¿verdad? Oye, esa aquí es mi amiga. Oye, tudo bem, ¿verdad? Yo no me voy a espantar con ella porque no es la primera vez que yo ya vi ella. Eu vi você outro dia lá, ¿verdad? La primera vez que yo vi, la primera vez que esa información entró acá, yo no sé, yo no le dije hola, yo no le abracé, no le dije, ay, qué fea, no, nada. ¿Verdad? Yo solo olhei, ficou impregnado aquí. Para la, cuando yo necesité de esa información, yo utilicé. Eu vi você é estudante também, que legal, tua roupa, hoje vi você outro dia, ¿no? ¿Verdad? ¿Me están entendiendo? La información no necesariamente va a causar una respuesta en el momento. Puede causar una respuesta, pero también va a quedar impregnado, guardado como memoria. ¿Tá? Trauma psicológico, Trauma psicológico, né? También. Traumas, situaciones buenas, situaciones tanto buenas como malas quedan en la memoria. O ustedes, o los que tuvieron acá hijos ya, ¿verdad? A mamãe que teve o primeiro filho, quando teve a primeira vez o filho em cima do... Isso daí não ficou na memória, né? Isso vai ficar na memória para sempre, ¿verdad? Yo cuando tuve que reanimar a mi papá, ¿verdad? Cuando él estaba muriendo, o cuando yo tuve que dar la noticia a mi mamá, ¿verdad? Hasta ahora yo me recuerdo, hace 15 años fue eso, ¿verdad? Pero yo bajando de la terapia intensiva, viéndole a mi mamá así en esta posición estaba ahí, estaba esperando que yo me baje. Así estaba él. Y yo me quedé así, y eso nunca va a salir de mi cabeza. Me miró y cerró el ojo así y hizo esto, ¿verdad? Entonces empezó a llorar. Eso nunca yo me voy a olvidar. Eso es una situación triste, una situación que queda en mi memoria por siempre, ¿verdad? Y también situaciones buenas, el nacimiento de mi hijo, a veces que yo pasé fisiología, yo pasé fisiología. Y cosas buenas y cosas malas van a quedar en tu memoria. Incluso cosas triviales también quedan en nuestra memoria. Vergüenza fica también en nuestra memoria. Aquella vez que yo pagué un mico, pero eso va a quedar dentro de mi cabeza siempre también. ¿Sí? Bueno, entonces, la porción somática, entonces, como estábamos diciendo, los receptores sensitivos entonces o sensoriales pueden ser auditivos, visuales, táctiles, y esta experiencia sensitiva va a producir a veces reacciones inmediatas o se conservan en el cerebro durante minutos, semanas, horas o años como memoria. La porción somática que transmite la información sensitiva se encuentra en toda la superficie corporal. ¿Por qué dice porción somática?
Está hablando de las estructuras. ¿Y de qué estructura que a gente está hablando? Receptores. Los receptores que transmiten la información sensitiva se encuentran en toda la superficie corporal, en algunas superficies profundas, y se dirigen a numerosas áreas sensitivas situadas en la médula espinal, en todos los subniveles, en el retículo, en la sustancia reticular del bulbo, en la protuberancia, mesencéfalo, cerebelo, tálamo y áreas de la corteza. O sea, esa información que yo sentí en la superficie o en la parte profunda de mi cuerpo. ¿Sí? ¿Quién sintió esa información? Los receptores. Un receptor, ¿para quién tiene que integrar esa información? Los nervios. Los nervios. Y esos nervios, ¿dónde van a llevar esa información? Esa información va a pasar por los diferentes niveles. Primer nivel, ¿cuál es? Tiene que entrar en la médula. La médula, después tiene que pasar sustancia reticular, tronco, ¿sí? Después tiene que pasar también por el cerebelo, va a pasar por el tálamo, que sí o sí tiene que pasar por el tálamo, y por último va a llegar ¿dónde? A la corteza, al lugar donde va a tener que llegar información. Por ejemplo, la parte visual, ¿tá? La luz, radiaciones electromagnéticas, ¿verdad? Entran dentro de mi pupila y llegan a los conos y bastones que están en la retina. Conos y bastones son los receptores. Ellos van a percibir la luz, la intensidad de la luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer eso? Ellos van a pegar esa radiación y van a transformar en ¿qué? En potencial de acción, en electricidad. ¿Y a quién le va a pasar? Al nervio óptico. A paso nervio óptico. Y el nervio óptico, que va a hacer? Va a llevar esa información da direita, da izquierda, vai passar no meio da minha cabeça, el quiasma óptico, ¿verdad? Alguna información, una parte de la información va a ir al lado izquierdo, y del lado izquierdo va a pasar al derecho, ¿tá? Del hemisferio, y va a llegar a dónde? A un área específica de mi corteza. Não vai chegar aqui no frontal, não vai chegar no temporal, vai chegar onde? No occipital. ¿Por qué? Porque el área occipital es el área de la visión, el lugar que está encargado de la visión. ¿Sí? Entonces, los receptores agarran la información, transmiten esa información, y esa información tiene que llegar a un área específica de mi corteza para que pueda ser sentida, integrada por el sistema nervioso. Lo mismo ocurre con la audición. ¿Qué es lo que pasa con las ondas sonoras? Las ondas sonoras llegan, ¿ya? Las ondas sonoras entran dentro de mi conducto auditivo, chocan contra el tímpano. ¿Qué es lo que es el tímpano? Vibración. Una membrana más fina que una folla de papel, muy fina. Y ella comienza a hacer? Vibrar. Y ella está conectada con qué cosas? Con los receptores, que son qué cosas? Aquellos tres huesecillos, aquellos tres osillos y martelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos tres huesecitos empiezan a tremer también, y está conectado con la parte coclear, ¿sí? Con la parte coclear, ahí donde están los cilios, la endolinfa, y ellos comienzan a se mexer así, y eso de ahí produce electricidad. Y esa electricidad pasa al nervio auditivo, y el nervio auditivo va a llevar la información ¿dónde? ¿A la región frontal? No. ¿A la región occipital? No. A la región temporal. Aquí perchín. Aquí va a llevar. ¿Por qué? Porque en la región temporal está el área de la audición. ¿Me están entendiendo? Entonces, la información siempre va a ir de un receptor, va a ser entregada esa información a un nervio. Ese nervio va a llevar esa información, que puede pasar por diferentes niveles. ¿Sí? Lo más común y lo que más sucede es que vaya y haga todo este recorrido. Por ejemplo, dor. Meu joanete, tá? Meu joanete. Hoy justamente elegí un zapato que es un poquito más apretado, y mi zapato está apretando meu joanete. Y al apretar ese joanete, es una presión na pele, no músculo, no osso, e causa o quê? Uma certa lesão, e produz dor.
Ese dolor, ¿por quién es percibido? Por receptores del dolor, que son terminaciones libres, se llama. Esas terminaciones libres, ¿a quién le van a entregar esa sensación, esa electricidad, ese estímulo? A un nervio. Ese nervio tiene que recorrer todito mi pierna, tiene que entrar a la médula, en una cierta parte de la médula, de ahí tiene que pasar por el tronco, del tronco va a pasar también, va a ir una parte, también va a ir al cerebelo, porque para más o menos identificar en qué lugar está ocurriendo eso. De ahí tiene que pasar por el tálamo, y del tálamo va a pasar a la región que está detrás de la cisura del cilio, entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. ¿Sí? Una región específica, que es la región sensitiva. ¿Tá? O sea, ¿qué es lo que yo le quiero decir con eso? Todos los estímulos van a ser percibidos por un receptor, tienen que pasar a un nervio y tienen que recorrer un cierto camino. Tá? Pode ser um caminho mais curto, como no caso da audição ou da vista, né? Porque já está pertinho. Ou pode ser um caminho mais largo. Aqui, por exemplo, o que ele teve? Ele não precisou passar pela médula. Minha vista não precisa passar pela médula, porque já está aí cerca. ¿Me entiendes? Pero todo lo que está sucediendo en mis pies, por ejemplo, tacto, temperatura, presión, dolor, todo tiene que pasar sí o sí por la médula. Entonces ellos tienen un camino que recorrer. Y normalmente esos caminos son conocidos como vías nerviosas. Vías nerviosas. Los caminos que recorren el impulso nervioso hasta llegar al sistema nervioso o desde el sistema nervioso para producir una respuesta, ese es conocido como vía nerviosa. Vía, ¿qué es vía? Camino, ¿no? Vía férrea, ¿cómo se llama? Camino, ¿tá? Via dolorosa. A paixão, né? Via. O caminho que Cristo fez, né, até chegar na cruz. ¿Sí? Via cruz. Y aquí estamos demostrando eso. Miren un poco lo que es. Acá, piel, músculo, tendones. ¿Sí? Miren un poco. Por eso dijimos, los receptores pueden estar en la superficie del cuerpo como en las estructuras profundas. Piel, ¿sí? Receptores de pain, dolor, ¿verdad? Cold, frío. Warmth, ¿qué es? Warmth, morno, ¿verdad? Algo así. Kenchi. Bueno, entonces, acá tenemos también receptores de presión, receptores de tacto, ¿sí? Todo está en la superficie del cuerpo. Después tenemos dentro del músculo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Receptores que van a indicar si el músculo está esticado o si él está contraído. ¿Sí? El famoso uso neuromuscular que vamos también a hablar en el capítulo 55. No, 49, o 47. No leo. Después también tenemos los receptores que están dentro de las articulaciones. ¿Sí? Que están dentro de las articulaciones. ¿Por qué es importante estos receptores que están en los músculos y en las articulaciones? Porque meu cérebro precisa entender em que posição está o meu corpo para poder decidir qual que é o movimento que ele vai fazer em seguida. Senão ele vai querer fazer movimentos e vai fazer tudo errado. Para que eu sepa que eu necessito sentar-me, meu cérebro tem que saber que eu estou parado agora. Então, eu quero sentar, estou cansado já. Então, o que meu cérebro vai pensar? Primeiro vai entender. Meu joelho, meus músculos, minha coluna está mandando informação que eu estou parado. Aí ele entendeu. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rotar meu corpo, dar passos e aí recém sentar. E quando eu estou sentado, essa informação do cérebro tem que entender que eu estou sentado para poder decidir se eu me vou levantar ou não. ¿Me entiende? Entonces, por eso es importante estos receptores que están en el músculo y en los tendones. Es la información propioceptiva que nosotros vamos a hablar después. Bueno, de cualquier forma, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Todos estos receptores que están en la superficie o en la profundidad del cuerpo van a mandar información por estas setas que ustedes están viendo, serían los nervios, que normalmente tienen que entrar primero ¿dónde? La médula, tiene que llegar al tronco, ¿ven? Del tronco, una parte de la información puede llegar al cerebelo,
y el resto también tiene que ir al tálamo y de ahí recién a la corteza. ¿Sí? En este sentido, ¿por qué es importante la conexión de los músculos y los tendones con el cerebelo? Porque el cerebelo ele que controla o equilíbrio, ele que coordina o equilíbrio. Então, quando eu estou me mexendo, mis músculos y tendones tienen que avisar al cerebelo o que eu estou fazendo. Para quê? Para que ele possa decidir até onde que vai ir meu movimento e o que eu tenho que fazer para eu ficar parado y para eu não cair. ¿Entienden? Entonces, por eso está tan bien conectado con el cerebelo. ¿Ah? Vamos a explicar eso después también. Pero están viendo lo que es entonces la comunicación que hay, ¿verdad?, entre los receptores que tienen que entregar a un nervio. El nervio tiene que llevar la información por médula, tronco, cerebelo, tálamo, y ahí recién llega a la corteza. Y si es que la corteza va a responder, con algún movimiento, ¿qué va a hacer? Un camino inverso. Ele vai vir da corteza, pero en este caso motora, la corteza motora, tiene que bajar de nuevo para el tálamo, tiene que bajar de nuevo por el tronco, cerebelo y llegar donde tiene que llegar para producir movimiento o alguna cosa. ¿Ah? Bueno, entonces en ese sentido, cuando ya llegó la información y el cerebro ya entendió lo que estaba sucediendo, el cerebro ya entendió qué está aconteciendo. ¿Sí? El cerebro ya entendió lo que está ocurriendo y tiene que responder. ¿Cómo el cerebro va a responder? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las actividades que el sistema nervioso va a hacer para controlar o para promover las respuestas motoras? Dice, la función más importante que el sistema nervioso desempeña es el control y la regulación de las distintas funciones corporales. ¿Sí? Isso já falando já da parte da resposta, da eferência, tá? A eferência era a parte sensitiva. Já chegou a informação lá em cima. Então, como o sistema nervioso vai regular ou vai controlar as funções corporais? Recibiendo a informação. Se ele recebe a informação, ele entende o que está acontecendo. Então, se ele tem que arrumar alguma coisa, se ele tem que responder, como é que ele vai responder? Através de três coisas. Primero, contracción de la musculatura esquelética. ¿Sí? El sistema nervioso regula todo lo que funciona, lo que ocurre dentro del cuerpo gracias a la contracción de la musculatura esquelética. ¿Sí? Por ejemplo, ahora para me mexer aquí, o que eu tive que ativar? ¿Músculo visceral o músculo esquelético? Esquelético. ¿Sí? Yo ahora estoy controlando mi cuerpo, la parte del movimiento, gracias a qué? Lo estoy mexendo gracias a qué? Al músculo esquelético. ¿Verdad? Entonces mi cerebro está mandando órdenes a mi músculo para que yo camine, para que yo gesticule, para que yo hable. ¿Sí? Entonces está controlando mi cuerpo gracias al músculo esquelético. ¿Correcto? Si yo comí algo y yo necesito digerir, si yo necesito absorber esos alimentos, ¿quién es el que tiene que empezar a moverse? ¿Músculo esquelético o músculo liso? Liso. Y el músculo liso está bajo la influencia de ¿quién? Del sistema nervioso autónomo, que es parte del sistema nervioso. Entonces, para controlar las funciones digestivas, para controlar ¿cómo se llama? La dilatación o la contracción de la pupila, para controlar a função dos meus pelinhos, a vesícula biliar, para controlar, qué sé yo, el útero de ustedes niñas, para la funcionalidad del útero, todo. ¿Quién que el sistema nervioso va a tener que controlar? Músculo liso. Músculo liso. Entonces la porción motora se controla a través del músculo esquelético. La función visceral a través del músculo liso. ¿Sí? Y la última cosa que hace el sistema nervioso, si yo preciso que sejam secretados hormônio de crescimento, por exemplo, para eu crescer, eu tenho 20 anos, tenho um pouquinho mais que 20, né?
tengo 18, 19 años, necesito crecer un poquito más, ¿verdad? Y tengo que secretar hormonas de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema nervioso? Le va a decir a una cierta glándula, ¿sí? ¿Verdad? Que secrete esa hormona, ¿sí? ¿Me están entendiendo? O sea que entonces, ¿qué es lo que va a suceder entonces? El sistema nervioso se va a encargar también de secretar glándulas exócrinas y endócrinas. ¿Sí? ¿Exócrina en qué sentido? Por ejemplo, controlar la funcionalidad del páncreas, por ejemplo. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. A veces yo quiero explicar y no aclara que oscurece más o menos así, más o menos, ¿verdad? O sea que la respuesta que el sistema nervioso va a dar es gracias a tres cosas. Si la respuesta que tiene que dar es movimiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿a quién le va a activar? Músculo esquelético. Si la respuesta es, por ejemplo, alguna respuesta visceral, ¿sí? ¿A qué tiene que controlar? Músculo liso. Y si la respuesta es la necesidad de secretar alguna hormona, alguna sustancia que me va a ayudar a digerir comida y eso, ¿qué tiene que controlar? Glándulas endócrinas y exócrinas. Y si ustedes se imaginan y si ustedes hacen un pequeño análisis, si el sistema nervioso controla estas tres cosas, él ya está controlando toda la funcionalidad de tu cuerpo. Por eso es lo que te dice, ¿verdad? Que el sistema nervioso, cuando va a realizar su actividad motora, va a hacer las eferencias, él va a controlar y va a realizar toda esa eferencia, va a controlar todo el cuerpo a través de tres cosas, va a gobernar tres cosas: músculo esquelético, músculo liso y la secreción de glándulas endócrinas y exócrinas. Ahí él ya está controlando todo tu cuerpo. ¿Me están entendiendo? Esto aquí, gente, así como hashtag detector, ¿sí? Entonces, ¿cómo el sistema nervioso controla todo el cuerpo? A través de gobernando tres cosas: músculo esquelético, músculo liso y secretando glándulas endócrinas y exócrinas. ¿No? Estas tres funciones se conocen en conjunto como funciones motoras. Estas son las funciones motoras del sistema nervioso. Y los músculos liso y esquelético y las glándulas reciben el nombre de efectores. ¿Por qué son efectores? Porque son las estructuras que van a realizar la acción. Son los que van a realizar la orden del sistema nervioso. ¿Sí? Conjunto de los tres se llama controlar la musculatura esquelética, controlar la musculatura lisa y de las vísceras, controlar la secreción de glándulas exócrinas y endócrinas. Son funciones motoras. Y músculo y glándulas, entonces por eso son llamadas efectores. Son los que vamos a realizar la función. ¿Bom? Beleza? Necesito?